¿Y si te dijera que estás orando por un milagro, cuando lo que necesitas es aplicar sabiduría? Durante años pedí que Dios me sacara de las deudas, pero lo que Él me mostró fue algo distinto. No es falta de fe, es falta de dirección. Y esa dirección estaba escrita desde hace siglos. En este video te revelo las 10 claves bíblicas que transformaron mi economía, mi mentalidad y mi propósito. Esto no es teoría, es mi testimonio. Y puede ser también tu camino de salida. Lo que me ayudó a salir de deudas no fue un préstamo, ni un curso de finanzas, ni un golpe de suerte. Fue cuando abrí la Biblia en mi momento más oscuro, que entendí algo que cambió mi vida. Dios no solo quiere sanarte, también quiere enseñarte a prosperar. Y su palabra contiene las estrategias más sabias para romper cadenas de deuda y activar provisión. Hay una frase que siempre me repito y quiero compartir contigo. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Fue entonces cuando me pregunté, ¿y si el problema no es la falta de dinero, sino lo que hago con él? ¿Qué dice Dios sobre el dinero? Lo que encontré fue una verdad poderosa. La Biblia es también un manual de finanzas prácticas. Y lo que voy a compartirte hoy no es teoría, es mi historia. Porque cuando apliqué estos 10 principios, no solo salí de deudas, mis ingresos empezaron a multiplicarse. Y lo mejor, tu vida también puede cambiar si aplicas esta sabiduría con fe y acción. Quédate hasta el final, porque la clave número 7 es la que me hizo romper un ciclo de escasez que arrastré por años. Muchos la ignoran, pero es la que más impacto tuvo en mi transformación. Si este mensaje llegó a tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. Ya somos más de 4,000 almas, que compartimos nuestras experiencias y nos ayudamos desde los comentarios, y eso me hace muy feliz. Recuerda, aquí hablamos de fe, finanzas bíblicas, hábitos y propósito. Y tú también puedes ser parte de esta comunidad que está aprendiendo a prosperar con sabiduría día a día. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de estas 10 claves sientes que puedes implementar ahora? ¿Qué hábito vas a cambiar desde hoy para mejorar tus finanzas? Te leo en los comentarios. Empecemos. En este video, no vengo a enseñarte teoría. Vengo a revelarte claves que viví en carne propia. Cada una de estas enseñanzas bíblicas fue una puerta abierta hacia una vida financiera libre y bendecida. No importa si debes poco o mucho, si tienes 20 o 70 años, Dios puede usarte y prosperarte si decides actuar con sabiduría. Clave número 1. Sabiduría antes que dinero. Versículo clave, Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Porque este principio es el fundamento de todo cambio financiero. Muchos oran para que Dios les envíe más dinero, pero ignoran que sin sabiduría, más dinero solo agrava el problema. Es como pedir más agua con un cántaro roto, sin estructura mental y espiritual, la bendición se pierde. Proverbios 4:7. Aquí no dice, dinero ante todo, sino, sabiduría ante todo. Dios nunca pone el recurso por encima del principio. Porque lo que realmente transforma tu vida no es lo que recibes, sino lo que entiendes y aplicas. ¿Qué es sabiduría financiera bíblica? No es solo aprender a ahorrar o a invertir. Es ver el dinero como un instrumento de mayordomía divina, no como un fin en sí mismo. Aquí algunos ejemplos claros. 1. Saber cuándo decir no a un gasto innecesario. 2. Distinguir entre necesidad y deseo. 3. Entender que tus decisiones financieras también son decisiones espirituales. Cuando empecé a estudiar los principios financieros que están en la Biblia, libros como Proverbios, Eclesiastés, las parábolas de Jesús, mi mentalidad cambió. Y donde cambia la mente, cambia la dirección. Fue ahí que entendí que el verdadero milagro no es que Dios me saque de deudas en un día, el verdadero milagro es que Él me enseña a no volver a ellas nunca más. Por eso hoy te pregunto, ¿estás buscando solo dinero, o estás buscando sabiduría? Escribe en los comentarios, hoy decido adquirir sabiduría antes que dinero. Porque esa decisión ya es una siembra. Y aquí es donde entra la segunda clave, porque aunque tengas sabiduría, si tu vida está en desorden, Dios no bendice el caos. Por eso, en el siguiente punto te mostraré cómo el orden espiritual y financiero fue el primer paso concreto que me llevó a salir del ciclo de deudas. Clave número 2. Orden espiritual y financiero.
Versículo clave, Proverbios 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Dios no multiplica en el desorden. Anotar tus gastos también es espiritual. ¿Qué significa tener orden espiritual y financiero? El orden no comienza en tus números, comienza en tu espíritu. Muchos quieren que Dios bendiga sus finanzas, pero no están dispuestos a ponerlas en su orden. Proverbios 27-23 nos muestra un principio esencial: el que no conoce su estado actual no puede administrar con sabiduría. Antes de pedir más, Dios te pide que seas diligente con lo que ya tienes. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? 1. Anotar tus ingresos y gastos es un acto espiritual. Cuando registras lo que entra y lo que sale, estás diciendo: Señor, soy consciente de lo que me diste, y quiero administrarlo con responsabilidad. 2. El caos financiero refleja desorden interior. Por ejemplo, ansiedad, compras impulsivas, deudas acumuladas, muchas veces no son problemas económicos, sino síntomas de desorden emocional o espiritual. 3. Planificar es profético. Cuando haces un presupuesto mensual, estás declarando que tu vida tiene propósito, dirección y dominio propio, frutos del Espíritu. Gálatas 5:23. 4. Dios honra el orden porque el orden refleja su naturaleza. Desde la creación, todo lo que Dios hizo fue con estructura. Génesis 1. Herramienta práctica para que lo apliques desde hoy. Comienza esta semana con un ejercicio sencillo. Toma un cuaderno o tu celular. Anota todos tus ingresos del mes. Anota cada gasto, incluso el más pequeño. Pregunta en oración: ¿qué debo ajustar? ¿Qué gasto no te honra, Señor? Haz de este ejercicio un hábito. Dios bendice al que es fiel en lo poco. Lucas 16:10. Cuando comencé a ordenar mis finanzas, no tenía más dinero, pero sí más paz. Y esa paz me dio claridad. Y la claridad me permitió tomar mejores decisiones. Dios no va a multiplicar lo que ignoras, pero sí multiplicará lo que reconoces y organizas. Pero el orden no es suficiente si no estás dispuesto a obedecer. Puedes tener los números claros y aún así seguir cayendo, porque la clave real para romper cadenas no es solo tener control, sino tener un corazón obediente. En el siguiente punto, te voy a contar cómo la obediencia a Dios en decisiones concretas fue lo que activó la prosperidad en mis finanzas. Clave número 3. Obediencia práctica, no solo devoción. Versículo clave. Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas, porque la obediencia práctica es la llave que abre la prosperidad. Muchos creyentes son devotos, oran, ayunan, leen la Biblia, pero cuando Dios les pide una acción concreta, dudan, postergan o razonan en exceso. La fe no solo se declara. La fe se obedece. Y muchas veces, lo que activa el favor de Dios no es solo la oración, sino el paso de obediencia que estás evitando. ¿Cómo se ve una obediencia financiera en la vida diaria? 1. Obedecer puede implicar soltar algo. Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes. Y en Proverbios 3:5-6, dice claro: no te apoyes en tu propia prudencia. Tu cálculo mental puede ser correcto, pero la voluntad de Dios siempre es más alta. 2. La obediencia rompe ciclos espirituales. 3. Obedecer es confiar más en Dios que en tu lógica. Por ejemplo, Abraham no sabía a dónde iba, pero obedeció. Pedro no sabía por qué debía lanzar la red de nuevo, pero obedeció. ¿Y tú, qué te está pidiendo Dios hoy, pero aún no lo haces? No siempre será algo cómodo. De hecho, la obediencia verdadera casi siempre duele un poco, pero sana mucho. En mi caso, la obediencia fue renunciar a un ingreso que no era íntegro. Me costó, pero después de ese acto, empezaron a abrirse puertas que llevaban años cerradas. Porque Dios no respalda la apariencia, respalda la integridad. Pero hay algo que Dios me mostró justo después de obedecer: no basta con dejar de hacer lo malo, también hay que aprender a gastar con intención. Porque aún obedeciendo, si tus gastos son impulsivos o sin propósito, puedes volver al mismo punto. Y por eso la siguiente clave es esencial: aprender a tener un gasto intencional y con discernimiento espiritual. Clave número 4. Gasto intencional, no impulsivo. Versículo clave, Proverbios 21:20.
Tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Quiere decir, no es cuánto tienes, sino cómo usas lo que tienes. ¿Por qué este principio es tan importante? Porque muchos no están quebrados por falta de ingresos, sino por fugas financieras invisibles. Gastar por ansiedad, por presión social, por comparación o por impulso es una forma moderna de esclavitud. Y la Biblia no guarda silencio sobre esto. Proverbios 21:20. Nos muestra una diferencia clara entre el sabio y el insensato. 1. El sabio reserva, prioriza y multiplica. 2. El insensato disipa, malgasta, se deja llevar. Entonces, ¿qué significa gastar con intención? 1. Gastar con propósito, no con emoción. Antes de cada gasto, hazte esta pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja del propósito que Dios tiene para mí? No todo lo barato conviene. Y no todo lo caro edifica. Lo espiritual no es solo orar, también es discernir dónde va tu dinero. 2. Entender que cada gasto es una semilla. ¿Estás sembrando en terreno fértil? Ejemplo, educación, familia, salud, herramientas de trabajo. ¿O estás sembrando en terreno estéril, por ejemplo? Deudas por aparentar, compras impulsivas, caprichos momentáneos. Cada billete que sale de tu bolsillo puede ser una semilla de construcción o una grieta en tu futuro. 3. Reconocer el autoengaño de la recompensa emocional me lo merezco, para eso trabajo, solo es una vez, son frases que camuflan un patrón destructivo. El enemigo financiero no es siempre la falta de dinero. A veces es la falta de dominio propio. Fruto del Espíritu Gálatas 5:23. Ahora reflexionemos, no necesitas más dinero para comenzar a prosperar. Necesitas una nueva forma de decidir. La sabiduría no está solo en cuánto ganas, sino en cómo priorizas lo que tienes hoy. Ejercicio a implementar. Esta semana, antes de cada compra, reflexiona. ¿Esto es una necesidad o solo una distracción? Te sorprenderá cómo el Espíritu Santo comienza a enseñarte en lo cotidiano. Cuando dejé de gastar por impulso y empecé a priorizar la educación y herramientas para mis inversiones, mi economía no solo mejoró, sino mi paz mental también aumentó. Porque el desorden financiero genera ansiedad, pero el propósito da dirección. Pero aquí viene un principio que desafía incluso a los más organizados. ¿Estás dispuesto a sembrar con fe, aun cuando estés en escasez? Porque el próximo punto no trata solo de cómo gastas. Trata de cómo das. Y te aseguro que entender la siembra valiente transformó mi vida más que cualquier estrategia financiera. Vamos a la clave número 5. Siembra valiente, incluso en escasez. ¿Por qué es clave sembrar incluso cuando escasea? Porque el reino de Dios no se mueve por lógica financiera, sino por principios eternos. Y uno de esos principios es que la abundancia siempre nace de la siembra, no de la retención. Cuando guardas por miedo, bloqueas el fluir. Cuando das por fe, activas una ley espiritual de prosperidad. Y eso no es teoría, es promesa bíblica y experiencia comprobada. Cada vez que eliges sembrar, rompes el ciclo del miedo financiero. La mentalidad de escasez dice, no me alcanza, me voy a quedar sin nada, mejor guardo esto por si acaso. Pero la generosidad, guiada por Dios, es una declaración de guerra contra esas mentiras. Cuando siembras, estás entrenando tu alma para decir, Dios es mi fuente, no mi salario. Mi provisión viene del cielo, no de mi cuenta bancaria. Dar desde un corazón confiado no solo bendice al otro, también aumenta tu fe y prepara el terreno para lo que Dios quiere multiplicar en tu vida. Pero aquí viene una revelación que me rompió por dentro. Sembrar valientemente, solo tiene sentido si caminas en una nueva dirección. Porque no se trata solo de dar, sino de dejar atrás los caminos viejos. En la próxima clave te mostraré cómo cambiar de dirección, fue el paso más decisivo para que todo comenzara a alinearse. Clave número 6. Cambio de dirección, no de velocidad. No necesitas correr más rápido, sino hacia el lugar correcto. ¿Por qué este principio es tan liberador? Porque muchos están agotados, pero no avanzan. Trabajan más, se esfuerzan más, buscan ingresos extras, pero siguen estancados. ¿La razón? No es falta de velocidad, sino falta de dirección. Ir más rápido en el camino equivocado solo te lleva al fracaso más rápido. Lo que necesitas no es más energía, sino una ruta correcta.
Por ejemplo, 1. Identifica si tu camino es productivo o simplemente activo. No confundas actividad con propósito. Puedes estar lleno de tareas, negocios, emprendimientos, pero si no estás caminando hacia lo que Dios diseñó para ti, todo ese esfuerzo será desgastante. Ejemplo práctico. Si trabajas 12 horas al día, pero no tienes tiempo para tu familia, para tu salud o un tiempo para Dios, probablemente tu camino necesita ajustes. Pregúntate: ¿esto me está acercando a lo que Dios quiere para mí, o solo me está distrayendo? 2. Revisa tus patrones financieros y personales. Un verdadero cambio de dirección comienza por analizar los ciclos que repites. ¿Estás endeudándote de nuevo por las mismas razones? ¿Estás rodeado de las mismas influencias tóxicas? ¿Estás tomando decisiones económicas por presión, miedo o comparación? Dios no solo quiere cambiar tu cuenta bancaria, quiere renovar tu forma de caminar. Cambiar de dirección implica también cortar con hábitos, relaciones y decisiones que no te están llevando a la libertad. 3. Acepta que Dios puede guiarte por caminos inesperados. A veces el nuevo rumbo que Dios te propone no parece lógico. Tal vez dejar un trabajo estable. Cambiar de rubro. Comenzar algo desde cero. Pero recuerda, la obediencia en la dirección correcta vale más que años de esfuerzo en la equivocada. Vamos a un ejemplo bíblico. Dios sacó a Abraham de su tierra sin decirle a dónde lo llevaría. Y fue ese cambio de dirección el que lo convirtió en padre de naciones. Lo importante no era la meta, era quien lo guiaba. Pero déjame decirte algo que aprendí con dolor: cambiar de dirección no es suficiente si no renuevas tu mentalidad. Porque puedes estar en el camino correcto, pero si piensas como esclavo, vivirás como tal. Por eso, en el siguiente punto te voy a compartir cómo una mente renovada fue la clave para romper con el ciclo de escasez desde adentro. Clave número 7. Mente renovada. Versículo clave, Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. No se prospera solo con más dinero, sino con una mente renovada. ¿Por qué renovar tu mente es indispensable para salir de deudas y prosperar? Porque el sistema del mundo entrena tu mente para temer, para competir y para consumir, no para confiar, administrar y construir. Sin una transformación interna, cualquier avance financiero será temporal. La mente es el campo de batalla donde se decide tu relación con el dinero. Y hasta que no reprogramas tus pensamientos según la palabra de Dios, seguirás repitiendo patrones de escasez. 1. Identificar creencias financieras heredadas y limitantes. Muchos no prosperan porque arrastran programaciones mentales erradas desde la infancia. Frases como: el dinero cambia a la gente. Dios quiere que seas pobre pero humilde. Mejor ser pobre y honrado que rico y corrupto. Estas ideas no vienen de la palabra, sino de experiencias humanas distorsionadas. Y sin darnos cuenta, las convertimos en filtros inconscientes que sabotean nuestras decisiones financieras. Un consejo. Antes de mejorar tus finanzas, necesitas sanar tu visión del dinero. No lo veas como un enemigo, sino como una herramienta para cumplir el propósito de Dios en tu vida. 2. Renovar la mente es sustituir mentira por verdad. No basta con pensar positivo. La verdadera renovación ocurre cuando reemplazas ideas humanas por principios divinos. Por ejemplo, no soy bueno para administrar. Pido sabiduría, y Dios la da abundantemente, Santiago 1:5. Nunca me alcanza. Mi Dios suplirá todo lo que me falte. Filipenses 4:19. Cada pensamiento erróneo que detectas y reemplazas, es una fortaleza mental que se derrumba. Y donde cae una fortaleza, nace una oportunidad de transformación. 3. Tus palabras refuerzan tu mentalidad. Lo que sale de tu boca revela lo que hay en tu corazón. Si constantemente dices: no puedo, no sé cómo salir de esto, estoy fregado, estás profetizando escasez sobre tu futuro. En vez de eso, habla así. Habla como heredero, no como víctima. Tus palabras deben alinearse con la visión que Dios tiene para ti, no con tus circunstancias actuales. Consejo práctico. Declara versículos en voz alta cada día. La palabra hablada tiene poder para reentrenar tu mente y activar tu fe.
El dinero llega a tu vida con más facilidad cuando tu mente está lista para administrarlo con propósito. No es magia, es madurez. Una mente renovada no solo sueña con abundancia, la administra con sabiduría. Pero renovar la mente no sirve de nada si no lo traduces en acciones. Porque no basta con pensar diferente, hay que vivir diferente, actuar diferente y construir nuevos hábitos. En el siguiente punto te voy a mostrar cómo pequeñas decisiones repetidas cada día pueden abrir la puerta a una vida financiera estable y bendecida. Vamos con la clave número 8. Hábitos diarios de disciplina. ¿Por qué los hábitos diarios son esenciales para una transformación financiera? Porque Dios no bendice la emoción ocasional, sino la obediencia constante. El cambio verdadero no ocurre por una prédica impactante, ni siquiera por una revelación puntual, sino por acciones sostenidas a lo largo del tiempo. Proverbios 13:11. Nos enseña que lo que se construye poco a poco permanece, y eso incluye tus finanzas, tu carácter y tu vida espiritual. Vamos al desarrollo. 1. La disciplina diaria es una expresión de fe activa. Creer no es solo esperar, creer también es establecer rutinas que reflejen lo que esperas de Dios. Por ejemplo, si crees que Dios te dará más recursos, prepara un plan para administrarlos bien. Si crees en provisión, entonces no actúes con ansiedad ni compras impulsivas. Tu constancia es una señal clara de tu madurez espiritual. Dios confía en quienes se muestran fieles, no en quienes solo hacen promesas en medio del entusiasmo. 2. Pequeños hábitos sostenidos producen grandes resultados. No necesitas hacer cambios gigantes en un solo día. Comienza con acciones sencillas como anotar tus gastos diariamente, leer un proverbio cada mañana, o hacer una oración antes de tomar decisiones que tengan que ver con dinero. Algo importante, revisar semanalmente tus metas financieras. La transformación es acumulativa. Lo que hoy parece insignificante, en 3, 6 o 12 meses marcará una diferencia radical en tu vida. 3. Tus hábitos definen tu futuro, más que tus intenciones. Todos queremos prosperar, salir de deudas, vivir con paz económica, pero la pregunta no es ¿qué quieres?, sino ¿qué haces cada día que demuestra eso? Tus hábitos son profecías diarias de tu destino. No subestimes el poder de levantarte temprano, revisar tus números, orar por sabiduría y actuar con enfoque. Eso es lo que transforma. Acciones prácticas para implementar. Esta semana, establece una rutina diaria sencilla, como esta: leer un versículo sobre sabiduría financiera. Escribir 3 gastos del día. Orar por dirección antes de cualquier compra. Anotar una meta mensual y revisar tu avance. Repite esto durante 7 días seguidos y observa cómo tu mentalidad empieza a cambiar. Pero hay algo más profundo aún. Puedes tener buenos hábitos, pero si estás rodeado de personas que te arrastran, te sabotean o te desvían, volverás al mismo punto. Por eso, en el próximo punto hablaremos de algo fundamental: las alianzas correctas. Porque no solo necesitas hábitos, también necesitas relaciones que edifiquen tu propósito. Clave número 9. Alianzas correctas. Este punto es importante porque las personas con las que te rodeas determinan el ambiente espiritual, mental y emocional en el que creces o te estancas. Muchas veces no se trata de falta de visión, sino de relaciones tóxicas que nublan tu enfoque, te frenan o incluso te sabotean. Vamos al desarrollo. 1. Reconoce quién te está impulsando y quién te está drenando. No todas las personas que te rodean te ayudan a avanzar. Por ejemplo, hazte estas preguntas: ¿esta persona celebra mis avances o los envidia? ¿Me aconseja desde la fe o desde el miedo? ¿Sus decisiones financieras son sabias o impulsivas? Una amistad puede ser un puente o un ancla. Discierne quién suma a tu visión, quién resta y quién te desvía. 2. Rodéate de personas que te desafíen, no solo que te aplaudan. La verdadera amistad no siempre es cómoda. A veces, la mejor alianza es esa que te confronta con amor, te reta a crecer y te recuerda quién eres en Dios cuando tú mismo lo has olvidado. Algo importante: no busques solo acompañantes. Busca mentores, compañeros de oración y socios que estén en tu mismo propósito. 3. Pide a Dios conexiones divinas. Las mejores alianzas no se fuerzan, se oran. Pide a Dios que te conecte con personas de visión, integridad y fe, con las que puedas crecer, compartir y edificar.
Y si hoy te sientes solo, no estás solo, el Espíritu Santo puede comenzar a abrir puertas de amistad. En el próximo y último punto, vamos a hablar de la prosperidad con propósito, porque Dios no quiere solo llenarte los bolsillos, quiere llenarte de visión y eternidad. Clave número 10. Prosperidad con propósito. Dios no quiere solo que tengas más dinero, sino que tu economía tenga eternidad, que tus ingresos sirvan para construir, bendecir y extender su voluntad en la tierra. Jesús lo dijo en Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Eso significa que la forma en que usas tu dinero revela a qué Dios sirves. La verdadera prosperidad no se mide por la cantidad de dinero acumulado, sino por el propósito que se cumple con él. Puedes tener abundancia económica y aún así sentirte vacío si no entiendes para qué estás siendo bendecido. Dios no prospera para que retengas, sino para que seas un canal, no un estanque. Tus ingresos no deben alimentar tu vanidad, sino tu misión. Él no te da más para que compres más, sino para que impactes más. Por eso, es vital que te hagas esta pregunta: ¿qué parte de lo que tengo hoy está siendo usada para causas eternas? Porque al final, la verdadera riqueza es saber que lo que haces con tu dinero deja una huella en la eternidad. Mientras el mundo repite que debes hacer dinero para vivir mejor, el reino de Dios te dice: haz dinero para cumplir lo que fuiste llamado a hacer. Si este mensaje resonó contigo y te ayudó a ver las finanzas desde la perspectiva bíblica, te invito a hacer algo concreto hoy. Suscríbete al canal, es gratis. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Comparte este video con esa amiga o amigo que sientas le pueda servir esta información, pero antes de irte, quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál de estas 10 claves crees que necesitas aplicar con más urgencia en tu vida? ¿Sabiduría, orden, hábitos, propósito, o tal vez rodearte de nuevas personas? Escríbelo abajo, me encantará saber un poco más de ti. Porque esto no es solo un canal, es una comunidad de fe que camina contigo. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.